tardes. Reporta el INEGI 1,593 homicidios en el 2025 en Michoacán, situación por la cual sigue siendo una de las principales causas de muerte en el estado. La Fiscalía General del Estado ejecuta cateos en Morelia y en Pátzcuaro y aseguró más de 500 dosis de metanfetaminas y máquinas tragamonedas vinculadas a actividades ilícitas, así como también realizó varias detenciones importantes. Autoridades de la entidad aseguraron que se ha dado un golpe a la extorsión, ya que en un año 50 criminales y 9 cabecillas delincuenciales han sido detenidos. El comisionado de la Policía de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, advirtió que la gran mayoría de las llamadas de extorsión y secuestros virtuales son y provienen de la capital del país y de centros penitenciarios. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebró y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la seguridad en municipios que conforman la zona aguacatera de Michoacán. El cuerpo del arzobispo emérito Carlos Garfias Merlos llegará a la catedral este próximo domingo. Será despedido por la comunidad católica. En información nacional le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señalado por la Fiscalía General de la República por ocultar evidencias en el caso Ayotzinapa, tenga motivos políticos. En información internacional le comento que el gobierno de los Estados Unidos oficializó su retiro de la Organización Mundial de la Salud, una decisión impulsada por el presidente Donald Trump y respaldada por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Argentina declaró grupo terroristas a 3 organizaciones criminales que operan en el Ecuador, informó el jueves la presidencia ecuatoriana tras la reunión que mantuvieron en la capital, en Quito, el mandatario Daniel Noboa y su homólogo argentino Javier Milei. Bienvenidos, esto es Palabra. Es tiempo de información. De deportes y música. Palabra, compromiso con la verdad. Julio Hernández Granados y un gran equipo de profesionales en Palabra. Comenzamos. Con sólida carrera en el rock latinoamericano, parecería que le quedan pocos retos por conquistar al chileno, pero lo cierto es que él, con toda la experiencia que tiene a cuestas, sigue encontrando fascinante subir al escenario, recibir el choque de adrenalina en cada concierto y compartir su talento. Reconoce influencias del jazz y el rock progresivo, destacando Miles Davis y las bandas Rush y Genesis, entre otros. Baterista de grupos como Brain Damage, por supuesto su banda Base La Ley, y a la disolución de esta incursionando en el grupo mexicano Fobia, así como la excelente alternativa en la denominada super banda de rock Los Concord. Considerado uno de los mejores ejecutores de la batería en su país, hoy le decimos felicidades en su cumpleaños al chileno Mauricio Clavería.
Muchas gracias a Gabo Vázquez por su cápsula musical. La verdad es de que nos pone de muy buen humor. Cerramos muy bien el fin de semana. Vamos preparándonos ya para este fin de semana que, aunque va a estar seguramente húmedo, va a estar lloviendo estos próximos días. Bueno, finalmente fin de semana a fin de cuentas. Vamos ahora a, antes que nada, pues déjenme saludarlos a todos, agradecerles su atención, el que nos acompañen. A nombre de Julio Hernández Granados, titular de este espacio, su servidor Ricardo Saldaña los saluda, les da la bienvenida y también pues saludo afectuosamente a todo el auditorio de las estaciones hermanas que se unen para esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes para escuchar palabra excelente. Escucha usted lo que le gusta, la música, los comentarios, las opiniones, en fin, pues todo lo que le podemos ofrecer en esta hora de entretenimiento e información. Vámonos ahora con el avance, vámonos al avance de la sección deportiva con mi compañero Salvador Barajas. Amigos de Palabra, qué gusto saludarles. Fin de semana, Liga MX, por supuesto, vamos a hablar de la jornada en la primera división del fútbol mexicano, pero también de lo que va a pasar mañana o de lo que puede pasar mañana en el Estadio Morelos con la manifestación de aficionados, la convocatoria para vestir de negro y protestar por el cierre del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano. A Gianni Infantino, que se reunió en Marruecos, el presidente de FIFA, convocó a sus amigos, pidió disculpas, dijo que no iba a volver a pasar y para él el asunto del fondo de inversión de vender los mundiales de fútbol es asunto cerrado, pero varias federaciones y confederaciones afiliadas a FIFA no opinan lo mismo y sigue lloviéndole sobre mojado al presidente de FIFA de cara a buscar la reelección del máximo organismo rector del fútbol en el mundo. De esto y más platicamos en Palabra. Muchas gracias a Chava Barajas por su adelanto, por su avance de la información que vamos a escuchar más adelante. Pero ahora vamos también con un avance que es importante, que es el que se refiere precisamente a la circulación, a cómo se encuentra la situación vial en nuestra capital. Y para ello vamos con mi compañero Diego Moya. Muy buenas tardes, mis estimados amigos del noticiero de Palabra, con mi gran amigo Ricardo Saldaña. Claro que sí, aquí en el estado de Michoacán y más allá de las fronteras, en el reporte vial, prendiendo los motores del helicóptero, las turbinas y arrancamos por todo Morelia, Michoacán. Ya estamos listos y dispuestos aquí en el área de salida a Charo, intersección Paseo Periférico de la República. En esta área, complicaciones viales exactamente aquí en el crucero, mis estimados amigos, para que lo contemples. Si vienes acá para el área de hospitales, ten mucha precaución, ya que hay un accidente aquí a la altura de lo que es Ciudad Industrial, mis estimados amigos, para que lo contemples y toma la calma. Va la fila a vuelta de rueda, mis estimados amigos. Vámonos rápidamente acá para el área del centro histórico de la capital michoacana, Morelos Sur, Morelos Norte, Madero Oriente, Madero Poniente. Por ahí ya se acaba de quitar un evento automovilístico donde estaban interrumpiendo ahí la avenida principal. Ya está un poquito más despejado, pero de todas maneras el aglomeramiento vehicular sigue en esta área del primer cuadro del centro histórico, ¿sale? Vámonos rápidamente acá para el monumento a Lázaro Cárdenas, complicaciones viales aquí en el área del teleférico. Aquí las obras del teleférico están muy complicadas, la área del obelisco a Lázaro Cárdenas, de igual forma acá las obras del Morebú rumbo a salida Quiroga, complicaciones viales totales aquí en el área de Tres Puentes, avenida Décima y sobre todo acá también para el crucero de salida Quiroga, intersección Paseo Periférico de la República. Iniciamos en el mejor noticiero de Palabra con mis grandes amigos. Vámonos con todo al estudio. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por tu información, siempre relevante, puntual. Y ahí está la situación, estimado auditorio, de cómo se encuentran las vialidades en nuestra capital. Viernesito social. Le recuerdo que si usted va a salir con los amigos, la familia, y pues se va a tomar por ahí una copita o algo, pues con moderación. Y si de plano no va a ser con moderación, pues no maneje. Tome un taxi, un Uber, lo que sea, pero por favor no maneje. Les recuerdo que sobre todo los fines de semana están activados los alcoholímetros. No lo digo por experiencia propia, pero lo digo porque me han contado. Bueno, vámonos a la buena noticia de este viernes con mi compañera Marien Hernández Chagoya.
Hoy hablaremos de una experiencia que parece sacada de un cuento, en el cual, por unos minutos, la naturaleza se convierte en un espectáculo de luces. En Michoacán es posible verlo, ya que es una experiencia que cada año sorprende a todos los que la descubren. Estoy hablando de la temporada de luciérnagas. Durante los meses de junio, julio y agosto, miles de estas criaturas iluminan los bosques del estado. Sus destellos crean un paisaje mágico que transforma el bosque en un escenario único, convirtiéndose en una de las experiencias ecoturísticas más especiales de Michoacán. Algunos de los sitios más conocidos para disfrutar de este fenómeno son los bosques de Tlalpujahua, Zitácuaro, Ocampo y la comunidad de San Felipe de los Alzati, donde existen recorridos guiados que permiten observar a las luciérnagas sin alterar su hábitat. Lo ideal para vivir esta experiencia al máximo es usar ropa cómoda y abrigadora, llevar calzado adecuado para caminar por senderos naturales y evitar el uso de linternas, flashes o cualquier tipo de luz intensa, ya que puede afectar la comunicación de las luciérnagas. También es fundamental permanecer en los caminos señalados, guardar silencio durante todo el recorrido y no intentar atrapar a las luciérnagas, permitiendo que continúen con su ciclo natural. Visitar un santuario de luciérnagas es una oportunidad para reconectarnos con la naturaleza, pues en medio del silencio del bosque, cada pequeño destello nos recuerda que formamos parte de un mundo naturalmente maravilloso, y al ser parte de este mundo, es imposible no apreciarlo. Marién Hernández Chagoya, Palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias a Marién Hernández Chagoya, que la verdad cada vez lo hace mejor. Cada vez es, aparte de los temas que ella selecciona muy interesantes, pues su pronunciación, su entonación, la pasión, la emoción que le mete a su información cuando la graba, bueno, pues es fabuloso y realmente muy encomiable que tan pequeña, tan joven, pues ya pues tenga tanto talento para esta cuestión de la conducción en radio. Bueno, desde luego tiene dos grandes maestros, sus padres, que son comunicadores netos. Bueno, vámonos con la experta en el clima. Mi compañera Arely Jiménez nos tiene preparado el reporte, que es muy importante conocerlo, especialmente en esta época del año donde pues el clima es igual que las palabras de los políticos, no sabemos si creerles o no. El clima en Palabra. Morelia. Se esperan tormentas por la tarde para este fin de semana. La temperatura máxima será de 25 y la mínima de 12 grados. Lázaro Cárdenas. El pronóstico indica cielo nublado con bajas probabilidades de lluvia para este fin de semana. La temperatura máxima será de 34 y la mínima de 26 grados. Pátzcuaro. Tormentas para este fin de semana. La temperatura máxima será de 21 y la mínima de 11 grados. Huetamo. Para hoy tenemos tormentas por la tarde y cielo parcialmente nublado con bajas posibilidades de lluvia para el sábado y el domingo. La temperatura máxima será de 36 y la mínima de 22 grados. Nueva Italia. Tormentas aisladas para hoy y cielo mayormente nublado con mínimas probabilidades de lluvia para mañana y tormentas por la tarde para el domingo. La temperatura máxima será de 35 y la mínima de 21 grados. Para este viernes en Michoacán, se pronostican lluvias muy fuertes en el norte, oeste y sur, y temperaturas máximas de 35 a 40 grados en el sur, condiciones que serán provocadas por el monzón mexicano y la onda tropical número 25. Esto fue el reporte del clima. Arely Jiménez, Palabra. Muchas gracias, Arely, por tu reporte climatológico, que es de mucha utilidad, especialmente en estos días donde, pues como le comentaba yo hace un momento, no sabemos si va a llover, si sacamos la chamarra, el paraguas, las sandalias. La verdad es de que estamos viviendo pues un clima muy atípico y que pues muchas veces esos cambios bruscos de temperatura, aunque a lo mejor los médicos hoy en día se rían de mí, pero bueno, las abuelitas decían que esos cambios de clima eran mortales y eran muy malos para la salud. Y bueno, hay gente que sí
padecemos desafortunadamente de esas situaciones cuando el clima es tan extremo. Vámonos a las noticias y déjeme decirle que desafortunadamente, pese a los augurios oficialistas del gobierno, pues los homicidios dolosos siguen representando la mayor parte de las muertes que se registran en Michoacán. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que en Michoacán durante 2025 se registraron 1.593 víctimas de homicidio. Según datos de las estadísticas de defunciones registradas del año anterior, la entidad se mantiene entre los estados con mayor mortalidad por homicidio. Esta estadística refiere que Michoacán se colocó en el 7º sitio nacional en muertes, solo por debajo de Guanajuato, con 3.249 víctimas, el Estado de México con 2.500, Chihuahua con 2.100, Baja California con 2.000 y Sinaloa y Sonora con poco más de 1.000. El INEGI reflejó que otras causas de muerte de michoacanos son las enfermedades crónicas. De acuerdo con el reporte de resultados, se registraron 7.000 decesos por enfermedades del corazón, 4.591 por diabetes mellitus, 3.488 derivadas de tumores malignos y 1.467 a causa de enfermedades del hígado. Asimismo, hubo 1.431 fallecidos por accidentes. Un dato que marca la violencia es que en los hombres, la quinta causa ya no son los accidentes, sino las agresiones, con 1.195 víctimas. De igual forma, el instituto informó que se registraron 6.7 suicidios por cada 100.000 habitantes, muy cercano al promedio nacional de 6.8. La principal causa de muerte autoinfligida fue por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 84.9% de los casos, con grupos más afectados de entre 15 y 34 años. La tasa bruta de mortalidad general en Michoacán fue de 512 defunciones por cada 100.000 habitantes, ligeramente por debajo del promedio nacional, que fue de 567. Aida Espinosa, palabra. Mire, desafortunadamente el homicidio doloso pues sigue teniendo una presencia importante en el estado, y otro de los delitos que pues no se ha podido eliminar desde luego que no, pero mantenerlo a raya, al menos la extorsión. Desafortunadamente la extorsión es una práctica que se ha extendido a nivel nacional y que está presente en todas las actividades productivas y comerciales del país. En Michoacán, pues, tenemos un gravísimo problema de extorsión, sobre todo en las zonas agrícolas productoras de artículos que se van al exterior, que se van a otros países, y desde luego que esto pues afecta el precio, el costo, no solamente para los productores, sino también para los consumidores. Y bueno, pues esta sigue siendo la asignatura pendiente, el que exista mayor seguridad y que disminuya la violencia en Michoacán. Y en este sentido, hablando precisamente de los índices delictivos, la Fiscalía General está ejecutando cateos en diferentes partes del estado. En este momento lo realizó en Morelia y en Pátzcuaro, donde aseguraron más de 500 dosis de metanfetaminas y también pues detuvieron a personas que se encontraban operando maquinitas tragamonedas vinculadas desde luego a las actividades ilícitas. Esos centros donde se instalan las maquinitas tragamonedas, pues son centros de reclutamiento, son centros de venta de droga. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado las combate pues con mucha intensidad. A través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó 2 órdenes de cateo en los municipios de Morelia y Pátzcuaro, logrando el aseguramiento de narcótico y máquinas tragamonedas. La primera diligencia fue complementada por personal de la Unidad de Investigación y Persecución de Narcomenudeo en el inmueble ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, esto en Morelia, donde fueron aseguradas 527 dosis de metanfetamina presuntamente destinadas a su venta y distribución. En una segunda acción realizada en el inmueble en la colonia El Calvario, en el municipio de Pátzcuaro, agentes investigadores aseguraron 3 máquinas tragamonedas, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público al existir indicios de su posible utilización en actividades ilícitas. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, Región Uruapan, obtuvo mediante procedimiento abreviado sentencia condenatoria de 21 años y 4 días de prisión en contra de Maximiliano D. al acreditarse su responsabilidad en los delitos
delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en agravio de su hijastra. Y finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán logró la detención de Ramón N. por su posible relación en el delito de abuso sexual cometido a finales de junio en agravio de un adolescente de 13 años. De acuerdo con datos de prueba que constan en la carpeta de investigación en fecha antes mencionada, la agraviada caminaba en las inmediaciones de la colonia El Varillero cuando fue víctima de tocamientos por parte del investigado, por lo que la Fiscalía logró su detención. Obed López, palabra. Bueno, comentaba yo hace un momento sobre la situación que prevalece en la extorsión. Mire, aunque el gobierno del estado pues ha cambiado como 3 veces de estrategia para combatir la extorsión, no siempre han dado resultados, pero algo se ha logrado. Desde luego que no estamos satisfechos, la ciudadanía demanda mayor seguridad. Esas extorsiones que se realizan sobre todo a las personas de la tercera edad son brutales. Hay casos donde les vacían las cuentas bancarias, en fin, donde les han hecho muchísimo daño, sobre todo a las personas mayores. Y estas extorsiones se realizan básicamente vía telefónica. Y desafortunadamente, bueno, mucha gente cae en ellas. Y le decía esto de las extorsiones porque, bueno, pues el gobierno de alguna manera presume pues que ha habido en un año la detención de 50 criminales y 9 cabecillas delincuenciales que pues generaban violencia y terror en gran parte del estado. Efectivamente fueron detenidos, pero desafortunadamente las extorsiones siguen. Un total de 50 personas han sido detenidas en lo que va del año por su presunta participación en el delito de extorsión. Entre las capturas prioritarias de los últimos meses figuran 9 cabecillas de grupos delictivos, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, tras destacar que estos aseguramientos son resultado de la labor conjunta con la administración federal que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Al realizar un balance en las acciones operativas, el mandatario estatal resaltó las recientes capturas estratégicas que han debilitado la estructura de los grupos generadores de violencia en la entidad, destacando el aseguramiento de Ramón N., alias el R1, presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, caso del cual ya suman 32 personas detenidas. En el tema de extorsión, todo el año 2021 solo hubo 17 personas detenidas durante todo el año. Este año 2026 llevamos 50 detenidos. Y tiene que ver con todos estos cambios. El caso de Bernardo Bravo, toda una célula delictiva llamada Blancos de Troya, fue desarticulada ahí. 15 personas detenidas por el tema, entre ellos el Botox. Obed López, palabra. Mire, y vamos a continuar con este tema porque el comisionado de la Policía Morelia, Pablo Alarcón, advirtió que la gran mayoría de las llamadas de extorsión y secuestros virtuales que se denuncian en esta capital provienen de centros penitenciarios, lo cual de verdad es increíble que siga sucediendo, toda vez que las autoridades habían anunciado con bombo y platillos la instalación de tecnología en los centros penitenciarios, una tecnología especial que no permitiría las llamadas telefónicas desde dentro del penal. Pero habría que preguntarnos, ¿qué hacen teléfonos celulares dentro de los penales, operados por los delincuentes? Ahí está el problema que habría que combatir si realmente quieren disminuir las extorsiones. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, advirtió que la gran mayoría de las llamadas de extorsión y secuestros virtuales que se denuncian en la capital michoacana provienen de centros penitenciarios desde otros estados del país. En entrevista, el jefe policial explicó la forma en que operan estos grupos y la estrategia que han implementado con tiendas de conveniencia y bancos las autoridades para frustrar estos depósitos. Detalló que en muchos casos la corporación logra ubicar a la víctima en la primera hora del reporte, pero en ocasiones ya es tarde y si
citó como ejemplo un caso reciente en el que la víctima alcanzó a depositar 10,000 pesos en 2 transacciones en una tienda de conveniencia antes de ser localizada. Por ello, dijo, se mantiene un diálogo constante con los responsables de estos establecimientos de cadenas comerciales y bancos. Alarcón Olmedo aseguró que gracias a este mecanismo se han tenido casos de éxito donde se ha evitado el depósito cuando la persona ya está formada en la fila, lista para transferir. Empresarios. No es a todos, pero creo que principalmente a los pequeños comercios, porque hemos observado que utilizan fuentes de información abiertas. Estos delincuentes sacan fotografías que están en Google Maps del establecimiento, y con esas mismas fotografías que luego la misma gente, cuando va a un negocio y escribe una reseña o una opinión sobre el establecimiento, toma alguna fotografía y esas fotos son utilizadas para extorsionar y hacer creer a la víctima que es una extorsión directa, que se apersonaron en el lugar, que estuvieron en el establecimiento, mandan la fotografía, la víctima la ve y no sabe que esa fotografía está rondando en internet. Piensa que el delincuente efectivamente estuvo fuera de su establecimiento tomando esa fotografía. Y es ahí donde es muy importante este llamado a la población a que denuncie este delito. Alarcón Olmedo hizo un llamado a la población a denunciar al recordar que la extorsión es un delito con una gran cifra negra. Pidió no entregar dinero a ningún delincuente que solicite montos, sobre todo vía telefónica, y reportar de inmediato al 911 o a la policía de Morelia para activar el protocolo de búsqueda y atención inmediata. Aida Espinosa, Palabra. Bueno, pues ya escuchó usted a don Pablo Alarcón. Si recibe usted llamadas hay que reportarlas y anote, porque vamos a continuar con esta información, sobre todo para los adultos mayores. Anote usted si ha sido víctima de recibir algunas llamadas presuntamente de extorsión. Mire, las LADAs, muchas veces las LADAs de los números telefónicos están ya muy identificadas, de donde se reciben generalmente llamadas de spam, como se le llama, o llamadas de extorsión. Una de las LADAs es la de la Ciudad de México, el 55. Esta es difícil, la verdad, porque pues mucha gente tiene contactos, relaciones familiares, etcétera, con personas de la Ciudad de México. Entonces, identificarlas puede costar trabajo, pero considérelo. La LADA 33, que pertenece al estado de Jalisco. La 81, que pertenece a Nuevo León. 222 a Puebla o 442 en Querétaro. Estas llamadas con estas LADAs, evite contestarlas. Si recibes una llamada de las LADAs 55 Ciudad de México, 33 Jalisco, 81 Nuevo León, 222 Puebla o 442 de Querétaro, evita contestar o verificar que se trate de una persona conocida, ya que estos son los códigos que la línea de denuncia anónima 089 ha identificado con mayor número de reportes por extorsión. Dichos datos son resultado del análisis de las últimas 1000 denuncias recibidas, el cual permitió identificar que las LADAs con mayor incidencia corresponden principalmente a entidades fuera de Michoacán, lo que confirma que este delito suele cometerse a distancia mediante llamadas telefónicas. Para hacer frente a esto, la unidad antiextorsión concentra, clasifica y analiza la información derivada de las denuncias ciudadanas con el fin de identificar patrones de operación, números telefónicos recurrentes, zonas de incidencia y modalidades utilizadas por los delincuentes, fortaleciendo así las acciones de prevención, inteligencia e investigación, por lo cual aseguran que para verificar la información con familiares o personas de confianza se debe de llamar primero a la familia y después denunciar de forma anónima al 089 si es que ha recibido una llamada fraudulenta. Así lo comentaron. Ved López, Palabra. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y regresamos. No se vaya. Compromiso con la verdad. Palabra. Continuamos con Julio Hernández Granados. Palabra. Informe vial en Palabra. Continuamos aquí en Palabra y vámonos con Diego. Vámonos con Diego Moya, que nos tiene ya el reporte vial de nuestra capital. Adelante, Diego.
Claro que sí, seguimos avanzando en el noticiero de Palabra con mi gran amigo Ricardo Saldaña en todo el estado de Michoacán, con toda la actitud, mis estimados amigos. Ya estamos en el área de San José del Monte, acá para San Miguel del Monte. Empieza Tlaloc a azotar toda esta área del suroeste de la capital michoacana, mis estimados amigos, para que lo contemplen, tengan mucha precaución en el área de lo que es Santa María. También por aquí ya empezó Tlaloc a azotar el área y pues el pavimento está muy peligroso, ya que está con varias averiaciones en el asfalto, varias pues cunetas por ahí ya empezándose a desquebrajar. Y tómalo en cuenta, modera tu velocidad siempre respetando los límites de ella misma, ¿sale? Anda con precaución porque el agua está haciendo destrozos en toda la carpeta asfáltica y el concreto hidráulico, ¿sale? Vámonos rápidamente, nuevamente acá para Avenida Madero, salida Charo, complicaciones viales aquí de intersección Paseo Periférico de la República rumbo al centro histórico de la capital michoacana. Al llegar a lo que son las Tarascas, complicaciones viales totales. Toma otras vialidades u otras opciones para si quieres llegar acá al centro histórico, ¿sale? Vámonos rápidamente ahora para el área de salida a Quiroga, complicaciones viales nuevamente aquí desde el monumento a Lázaro Cárdenas hasta todo lo que es Niño Artillero, todo lo que es acá La Maestranza, Villas del Pedregal, Villa Magna, toda esta área, toda esta arteria está muy saturada y muy peligrosa, ya que pues estas aguas atípicas, estas aguas han dejado pues mucho deterioro en la carpeta asfáltica. Toma mucha precaución, modera tu velocidad sobre todo, más que nada, y maneja pues siempre con toda la actitud, ya te la sabes. Vámonos rápidamente acá para el área de salida Pátzcuaro, de igual forma complicaciones viales aquí en el área de Xangari, aquí en el paradero de autobuses está complicada la entrada, si vienes de Uruapan, si vienes de Pátzcuaro, está complicada la circulación vial. Toma lo que es pasar periférico de la República rumbo a casa, Michoacán, o en su defecto acá para el área de lo que es policía y tránsito y fiscalía, para que no te no te compliques el acceso a la capital michoacana, ya que si agarras Calzada La Huerta está muy complicado, ya que aquí en el área del monumento a Lázaro Cárdenas están las obras del teleférico. Vámonos rápidamente al estudio con mi gran amigo Ricardo Saldaña en el mejor noticiero de Palabra en todo el estado de Michoacán. Saluditos allá a la gente bonita de el oriente del estado, lo que es Irimbo, lo que es Ciudad Hidalgo, Marabatío, Zitácuaro, toda esa área. Saludos para toda esa gente y siempre con la mejor actitud, y que no decaiga eso bajo el cielo de Michoacán. Vámonos con todo. Muchas gracias, Diego, por tu reporte. Muchas gracias por tus recomendaciones. Nos escuchamos el próximo lunes. Buenas tardes. Gracias a Diego Moya por su reporte. Y mire, tiene mucha razón. Tenga usted mucho cuidado, maneje con precaución. Estas lluvias que pues ya tenemos más de un mes de estarlas recibiendo permanentemente, le voy a ser muy franco, no hay calle que resista, No hay calle que resista a lluvias permanentes durante 2-3 meses. Y es lo que nos está ocurriendo. Entonces, desde luego que las calles se deterioran, desde luego que las calles están llenas de baches. Ya hemos platicado con autoridades municipales, quienes nos han informado que, bueno, hay varias brigadas de bacheo permanentes en la ciudad, pero imagínense, están tapando un bache y está lloviendo, pues no queda bien, desde luego que no. Y esta es la situación que prevalece en la ciudad. Hay que tener un poco de paciencia, pero más de paciencia, precaución al manejar, porque realmente, como bien lo decía Diego, muchas de las vialidades se encuentran en muy mal estado. Terminando la época de lluvias, creo que la inversión prioritaria deberá ser de parte del ayuntamiento, pues el bacheo casi total de las principales calles y avenidas de nuestra capital. Y bueno, vámonos ahora a la historia del día con Angélica Chagoya. La historia en palabra. Muy buen día, amigos de Palabra, qué gusto poder saludarlos para presentarles la información histórica más importante del día. Mariano Arista falleció el 7 de agosto de 1855. Fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México durante el periodo comprendido de los años de 1851 a 1853. Fue el primer presidente de México nacido en el siglo XIX.
En el año de 1876 nace Margarita Gertrudis Sale, conocida como Mata Hari. Fue una bailarina y espía de origen holandés, la más legendaria espía del siglo XX. Ella misma se encargó durante años de tramar la red de rumores y fantasías que convirtieron su vida en un enigma. Oliver Hardy falleció el 7 de agosto de 1957. Era un actor americano, recordado por ser miembro de una de las parejas cómicas más reconocidas del cine, El Gordo y el Flaco, al lado de su amigo Stan Laurel. Considerados como una de las mejores parejas cómicas del cine, consiguieron aunar sus diversos estilos de comedia en una sincronía casi perfecta. También un día como hoy, pero del año de 1858 en Londres, la reina Victoria elige a Ottawa como capital de Canadá. En 1975 nace la actriz sudafricana Charlize Theron. En el 2007 muere el actor mexicano Ernesto Alonso. Y en la parte musical, en 1942 nace el cantante brasileño Caetano Veloso. En 1958, Bruce Dickinson, vocalista británico de Iron Maiden. En 1961, el cantante colombiano Carlos Vives. En 1983, el cantante mexicano Cristian Chávez. Y también un día como hoy, pero del año 2010, fallece el cantante y compositor mexicano Roberto Cantoral. Esta fue la información histórica más importante del día. Angélica Chagoya, Palabra. Muchas gracias Angélica Chagoya por su historia del día, siempre educativa, siempre interesante. Vámonos a las noticias. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebró y agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues el respaldo que le está dando a la entidad para reforzar la seguridad en los municipios que conforman la zona aguacatera de Michoacán. El día de ayer arribaron más de 1,500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, soldados, a reforzar pues toda aquella zona productora de aguacate que pues se encuentra bajo el yugo de los extorsionadores y que de alguna manera también pues es una zona donde se ha generado mucha violencia. Y por este motivo, precisamente, fue que se suspendió la exportación de aguacates a los Estados Unidos, medida que tomó el vecino del norte, ahora sí que de manera unilateral. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebró y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reforzar la seguridad en municipios que conforman la zona aguacatera de Michoacán, con más de 1,550 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El mandatario compartió que la Guardia Civil del Estado mantendrá coordinación con los militares y efectivos de la Guardia Nacional para apoyar los operativos en las localidades productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia en puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Lo anterior tras la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate michoacano a los Estados Unidos por las autoridades norteamericanas, quienes determinaron retirar a sus inspectores ante una alerta de seguridad, por lo que confió en que avanzará satisfactoriamente la mesa de diálogo que encabeza el gobierno de México con la embajada americana para reanudar lo más pronto posible esta actividad de gran importancia para la economía nacional. Natalia Guerrero, Palabra. Mire, una de las secciones que fortalecen y que le dan mucha fuerza a esta transmisión, mucha presencia además, pues son las opiniones de los diversos colaboradores con los que cuenta Palabra, muy destacados, muy distinguidos todos ellos. Y vamos a escuchar esta tarde a Rogelio Díaz. Palabra. Es debate y opinión. En los últimos días se ha puesto en la mesa del análisis y discusión la regulación propuesta por el gobierno sobre el contenido de la información publicada en los medios de comunicación.
La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erigen las sociedades democráticas modernas, entendida como el derecho individual y colectivo de articular ideas, opiniones e información sin temor a represalias o censura gubernamental. Su concepción no ha sido un fenómeno fortuito, sino el resultado de un prolongado proceso histórico marcado por la lucha contra el absolutismo, dogmatismo y el control del pensamiento. El germen de la libertad de expresión encuentra sus raíces teóricas en la Grecia clásica, en donde se sentaron las bases de la participación ciudadana. Sin embargo, su consolidación como un derecho humano ocurrió en la Ilustración europea de los siglos XVII y XVIII. El salto normativo y definitivo se dio con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicado en 1789 durante la Revolución Francesa, y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en 1791. Más tarde, en el siglo XX, tras las devastadoras guerras mundiales, la humanidad consagró ese derecho a nivel internacional en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Constituye un requisito indispensable para el libre desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico y la autonomía del ser humano. Funciona como un mecanismo de control hacia el poder público, permitiendo la rendición de cuentas, la fiscalización gubernamental y el debate plural de las ideas que nutren la toma de decisiones colectivas. Los alcances de este derecho abarcan no solo la facultad de hablar o escribir, sino también el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo índole, por cualquier medio, prensa escrita, medios audiovisuales, plataformas digitales e incluso redes sociales. Su alcance encuentra límites razonables y legítimos cuando colisiona con otros derechos fundamentales como la honra, la intimidad personal, la protección de la infancia y la seguridad nacional. La censura es la antítesis directa de la libertad de expresión. Consiste en la supresión, prohibición o alteración deliberada de información, opiniones o contenidos por parte de una autoridad pública o un actor con poder fáctico. Las consecuencias de la censura son devastadoras en múltiples niveles. Sin una prensa e individuos libres para denunciar, las arbitrariedades del poder quedan impunes, dejando desprotegidas a las poblaciones vulnerables y erosionando la democracia, paralizando la innovación, cultura social y científica. Ante los eventuales excesos o errores en los que se puede incurrir en el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, el marco jurídico internacional y las legislaciones nacionales han desarrollado mecanismos de protección como el llamado derecho de réplica, también conocido como derecho de respuesta o rectificación. Este faculta a cualquier persona que haya sido afectada por informaciones inexactas, falsas o agraviantes difundidas por un medio de comunicación a exigir que se publique o difunda su versión aclaratoria de manera gratuita en el mismo medio y con el mismo espacio o relevancia similar. Es crucial entender que el derecho de réplica no es una forma de censura, sino un mecanismo de ponderación que busca un equilibrio entre dos bienes valiosos, la protección del honor y la reputación de las personas, así como el derecho público a estar verdaderamente informado, enriqueciendo la verdad objetiva sin silenciar al medio periodístico de manera previa. La libertad de expresión no es un privilegio concedido por los gobiernos, sino un derecho inherente al ser humano que debe ser defendido continuamente. En última instancia, mantener vivas las voces diversas y el contraste de ideas es la única garantía para el desarrollo integral de la sociedad y la pervivencia de la libertad. Soy Rogelio Díaz Ortiz. Hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias a Rogelio por su opinión del día. Vamos a una noticia que desde luego nos ha dado tristeza a muchos. Usted seguramente está enterado de la muerte del arzobispo emérito de Morelia, Carlos Garfias Merlos. Pues fue realmente algo sorpresivo, aunque era una persona pues con problemas de salud. Siempre es sorprendente, es sorpresivo y desde luego triste saber que un personaje con el que uno de alguna manera convivió, conoció, pues haya partido antes que nosotros. El cuerpo del arzobispo va a llegar a la catedral de la capital este próximo domingo. Está siendo velado en Tuxpan, su tierra natal, y el domingo será despedido por la comunidad católica de la ciudad.
La Arquidiócesis de Morelia informó que este domingo 10 de agosto llegará a la Catedral de Morelia el cuerpo del arzobispo emérito Carlos Garfias Merlos, quien falleció el 6 de agosto a los 75 años de edad en su natal Tuxpan, Michoacán. De acuerdo con el programa oficial dado a conocer por la Iglesia michoacana, el cuerpo será trasladado desde dicho municipio, esperando su arribo a la Catedral Metropolitana en Morelia en las últimas horas del domingo, donde será velado y expuesto para que fieles, sacerdotes, religiosas y sociedad en general puedan darle el último adiós. Se prevé que a lo largo de la noche se realicen guardias de oración y rosarios con la presencia del arzobispo en funciones José Armando Álvarez Cano, así como del cardenal Alberto Suárez Inda. Por la mañana del lunes su cuerpo será depositado en la cripta de los arzobispos en Catedral. Garfias Merlos, cuyo lema episcopal fue Cristo es nuestra paz, encabezó la Arquidiócesis de Morelia de 2016 a enero de 2026, cuando el Papa León aceptó su renuncia por edad canónica. Antes fue obispo de Ciudad Altamirano, obispo de Nezahualcóyotl y arzobispo de Acapulco, además de vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano de 2018 a 2021. Aida Espinosa, palabra. Bueno, déjame comentarle que tras la tromba terrible de la semana pasada que azotó Pátzcuaro, donde hubo inundaciones, donde hubo la caída de árboles, derrumbes, en fin, pues situaciones realmente complicadas para Pátzcuaro. Bueno, pues la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, desplegaron brigadas de atención sanitaria emergente allá en Pátzcuaro tras las inundaciones registradas. La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, desplegó una brigada de atención sanitaria emergente en el municipio de Pátzcuaro tras las inundaciones registradas. Personal sanitario realizó un recorrido casa por casa en las colonias Ibarra, Revolución y La Joya, consideradas con mayor afectación, donde se visitaron 100 viviendas para evaluar riesgos, identificar fuentes de contaminación y brindar orientación preventiva a las familias. Como parte de las acciones inmediatas de saneamiento básico, la brigada distribuyó frascos de plata coloidal para la desinfección de agua, frutas y verduras e impartió pláticas sobre manejo higiénico de alimentos y lavado de manos. Además, se realizó la cloración de más de 642,000 litros de agua en cisternas, tinacos y piletas, a fin de garantizar agua segura para uso y consumo humano. Estas acciones tienen como objetivo prevenir enfermedades diarreicas agudas, dermatitis, conjuntivitis e infecciones respiratorias asociadas al contacto con agua estancada y contaminada, así como evitar brotes epidemiológicos en la zona afectada. Natalia Guerrero, palabra. Bueno, pues ahí está esta información y vamos a dar paso ahora a la sección deportiva con Salvador Barajas. Adelante. Palabra en los deportes. Muchas gracias, bienvenidos. Aquí estamos con los deportes. México sigue sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La selección femenina sub-23 conquistó la medalla de oro en el fútbol femenil de los centroamericanos, tras vencer a Colombia 4-2 en las tandas de penales, tras un empate a 1 al finalizar 120 minutos de competencia, los 90 reglamentarios y el tiempo extra, donde México empató de manera agónica ya sobre el final de la prórroga del partido. Un duelo muy intenso para las mexicanas, y con este campeonato es el cuarto título consecutivo que logra México en el fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Oro en Veracruz 2014, en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Es increíble que el fútbol mexicano sepa lo que hay que hacer, trabaje también en la estructura de juveniles, de básicas, de categorías femeniles y varoniles, y luego destroce todo eso por la ambición de los directivos cerrando el ascenso y el descenso. Así que, por un lado, saben lo que hay que hacer, y por el otro lado, priorizan evidentemente el dinero. Así que México, campeón en los centroamericanos en el fútbol femenil, y siguen sumando medallas los deportistas en estos Juegos. Y precisamente México es líder absoluto en esta 25ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026, rompiendo su propio récord histórico de medallas de oro con un total acumulado ya de 366 preseas, 157 de oro, 104 de plata y 105 de bronce. México tiene esas preseas, 366 en total,
Colombia tiene 83 oros, 90 platas, 75 bronces para 248. Cuba, la otrora potencia deportiva, subsidiada en todos los sentidos por la ya desaparecida Unión Soviética, es el tercer lugar. Esto nos habla de cómo se ha ido desmoronando el deporte cubano, igual que el resto del país. Cuba, 43 oros, solo 43 oros, 41 platas, 53 bronces, 137 en total. Venezuela, la nueva subsidiada del bloque del Este, 38 oros, 59 platas, 93 bronces, 190 medallas. Los anfitriones, República Dominicana, suma 124 preseas, 31 oros, 33 platas y 60 bronces. México, líder absoluto de los centroamericanos y del Caribe. Se viene la fecha 4 del fútbol mexicano de primera división. Arranca mañana sábado varios partidos, 3 encuentros: Atlante Toluca, Monterrey Juárez y Atlas contra Tigres. El domingo, Pumas Querétaro, América San Luis, Santos Guadalajara y Tijuana frente a Cruz Azul. La fecha se cierra el lunes con el Necaxa ante León. Y aficionados del Atlético Morelia están convocando el próximo sábado, mañana, al funeral del fútbol mexicano. Protestarán por el cierre que hizo oficial la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX. Los dueños de los clubes de primera división decidieron que no les conviene arriesgar capital y han matado la esencia del fútbol, que es la competencia. Han decidido que no hay ascenso ni descenso, y hay manifestaciones en varias plazas del país, sobre todo en el tema de la Liga de Expansión. A mí me encantaría ver que aficionados de primera división dejaran la pasión por sus equipos y entendieran que el fútbol es más que su propio equipo, que la liga, el fútbol mexicano es más que su propio equipo de primera división, y pudieran realmente apoyar este movimiento. En Morelia, la idea es que los aficionados que vayan al Estadio Morelos el próximo sábado, el partido de Atlético Morelia de la Liga de Expansión, vistan de negro, sí, vayan de negro, porque se trata del funeral del fútbol mexicano. Las barras organizadas del Atlético Morelia están citando a las 4 de la tarde para partir en cortejo fúnebre, es un velorio del fútbol mexicano, a las 4 de la tarde rumbo al Estadio Morelos. La directiva ante esto ha decidido poner los boletos prácticamente a mitad de precio, desde los 50 hasta los 200 pesos, aunque no se ha pronunciado Morelia, más allá de un comunicado hace cerca de 15 días, donde cuando se anunció que se cerraba oficialmente el ascenso y el descenso, desaparecían en el fútbol mexicano, varios clubes emitieron un comunicado conjunto, entre ellos Morelia, donde afirmaban que no estaban de brazos cruzados. No ha habido mayores pronunciamientos sobre este asunto. Futbolistas se han pronunciado en Morelia y en otras plazas, y ahora la afición aquí, que lo ha hecho en otras plazas manifestándose también en la exigencia del ascenso y el descenso, pues ahora la idea es que sea el entierro del fútbol mexicano, todos de negro, dicen el sábado al Estadio Morelos. Bueno, no todo el tema está cerrado. Ya en Infantino es una reunión de amigos en Marruecos, en Rabat. Dicen que les prometió, hay medios que aseguran que les prometió la final de la próxima Copa del Mundo a los marroquíes por su apoyo. Para él el tema del fondo de inversión, su idea de privatizar los mundiales de fútbol, está cerrado. Pero para federaciones y confederaciones como la europea no, a pesar de que ya algunos como la AFA, la Asociación Argentina de Fútbol, se han pronunciado, la Conmebol, pues la UEFA mantiene su postura de que no habrá carpetazo y pide una investigación a fondo de cómo estaba el planteamiento para llegar hasta el fondo del asunto y demostrar que Infantino tenía un interés personal económico en la realización de este fondo de inversión. Algunas federaciones como la mexicana ya manifestó postura, para bien o para mal, respaldando a Gianni Infantino. Hasta aquí los deportes, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces. Muchas gracias a Salvador Barajas por la información deportiva, y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por su atención y por su confianza. Gracias a las estaciones hermanas que se unieron a esta transmisión. Gracias al auditorio. Les deseamos un muy buen fin de semana. Gracias al equipazo que hace posible Palabra. Gracias a Natalia Guerrero, Obed López, Arely Jiménez, Luis Alberto López. Gracias por su trabajo. Gracias por esta transmisión. Y a ustedes, estimado auditorio, les deseo que tengan un excelente fin de semana. A nombre de Julio Hernández Granados, su servidor Ricardo Saldaña se despide de ustedes. Buenas tardes.
Compromiso con la verdad. Palabra, con Julio Hernández Granados y un gran equipo de profesionales. Acompáñanos de lunes a viernes en Palabra. Hasta la próxima. Vive al máximo. Con Vive